En los últimos 10 segundos, justo mientras arranca nuestra inversión de hoy, el cuerpo de cualquier persona que nos esté escuchando ha destruido y reemplazado unos cuantos millones de células. Sí, millones. Así, sin más. Exacto, millones. Y todo esto ocurre en el silencio más absoluto, sin que el cerebro consciente tenga que enviar un solo correo electrónico ni hacer una sola llamada para coordinarlo. Es una locura cuando se pone en perspectiva, la verdad. Totalmente. La mente humana tiende a simplificar la existencia para no colapsar. La gente se mira al espejo y percibe una entidad singular, ¿no? Una pieza sólida. Un individuo que da un paso y, bueno, simplemente está caminando. Claro, es lo intuitivo. Es una visión muy reconfortante, pero desde el punto de vista biológico es una ficción absoluta. Y precisamente de esa gran ficción trata nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en la información de nuestras fuentes para intentar cambiar un poco las gafas con las que observamos la vida. Eso es. Nuestra misión es comprender por qué las células están muy lejos de ser simples bloques inertes de materia. No son los ladrillos mudos de una pared, para nada. ¿Qué va, qué va? Son, a todos los efectos, el motor, el cerebro y los cimientos absolutos de cualquier organismo vivo. Y el material que manejamos nos lanza una analogía central brillante que la verdad es imposible de soltar. A mí me ha parecido fascinante. Propone imaginar la anatomía humana, animal o vegetal, no como algo unitario, sino como una metrópolis gigantesca y superpoblada. Una ciudad que a nivel de eficiencia logística deja a la altura del betún a cualquier megalópolis que el ser humano haya podido construir con cemento y acero. Ya ves, Tokio o Nueva York se quedan en nada. En absolutamente nada. Dejar de ver un objeto sólido para empezar a ver una colectividad inmensa requiere un esfuerzo cognitivo importante. Pero bueno, es el único camino para entender de qué estamos hechos realmente. Vale, vamos a desgranar esto porque la transición de la metáfora de la gran metrópolis a la estructura física real resulta alucinante. Desde luego. Nuestras fuentes utilizan el término organismo multicelular para recordarnos algo que la gente suele olvidar con mucha facilidad. No estamos compuestos por un par de miles, ni siquiera por millones de células. No, no. Hablamos de billones, con B. Billones, madre mía. Y no solo en zonas complejas como el cerebro. O sea, cada milímetro de piel, cada músculo, cada tramo de intestino está construido enteramente por estas unidades. Pero claro, aquí viene la pregunta. Si son la ciudad entera, los que habitan la ciudad también tienen que ser células, ¿no? Esa es exactamente la clave del asunto. La metáfora funciona a múltiples niveles. Las células, ya sean procariotas o eucariotas, no se limitan a formar las calles o los edificios de esta ciudad. Son mucho más que eso. Exacto. Ellas mismas son los trabajadores, los ingenieros de caminos, las fuerzas de seguridad, los equipos de limpieza y hasta los programadores informáticos. Todo a la vez. Todo. Cada célula es una unidad de vida autosuficiente. Tienen el equipamiento básico para funcionar de manera independiente. Sí. Pero al juntarse, al subordinarse a esta gran colectividad, logran sostener una consciencia mayor. Espera, porque aquí es donde mi mente empieza a chocar contra la pared. Si cada una de estas unidades es autosuficiente, si cada célula es lo que los datos llaman una pequeña fábrica, ¿cómo evitan el caos absoluto? Ah, ahí está lo bonito de la biología. Es que el material detalla que en esta fábrica microscópica operan distintas máquinas, a las que llamamos organelos. Tenemos por un lado las mitocondrias. Son literalmente plantas de energía, centrales eléctricas dedicadas a generar el combustible necesario para pensar, moverse o digerir. Correcto. Sin mitocondrias, la ciudad entera se apaga en cuestión de segundos. Se produce un apagón masivo. Fin de la historia. Uf, qué gráfico. Y luego está el núcleo, al que las fuentes denominan la oficina del director. Es la caja fuerte donde se guarda el ADN, que es como el plan de construcción original, y desde donde se dictan las órdenes. Eso es. Y finalmente mencionan a las proteínas, que, bueno, no son otra cosa que las herramientas y los trabajadores manuales creados por la propia célula para construir músculo, transportar oxígeno o pelear contra infecciones. Así que, recapitulando, tenemos billones de fábricas, cada una con su central eléctrica, sus trabajadores y su propio director. Una barbaridad, ¿sí? Si yo intento imaginar una empresa humana con billones de directores dando órdenes al mismo tiempo, lo que veo es una anarquía total. ¿Por qué el cuerpo humano no es un caos absoluto? Yo estoy asombrado con esto. Es que es una objeción fantástica. Y la respuesta reside en el propio diseño de esos planos, el ADN.
Ujú. Aunque cada oficina del director tiene autonomía operativa a nivel local, todas, absolutamente todas, comparten exactamente el mismo manual de instrucciones. ¿Vale? O sea, ¿leen el mismo libro? Exacto. La subordinación no ocurre por arte de magia, sino por una eficiencia evolutiva brutal. El director de cada célula gasta su energía, producida por sus propias mitocondrias, en leer únicamente la parte del manual que beneficia a la metrópolis entera. ¡Qué barbaridad! Es el triunfo definitivo de la colectividad. Por ejemplo, una célula de la piel no intenta hacer el trabajo de una neurona, simplemente se dedica a proteger la frontera de la ciudad. Claro, no se mete donde no la llaman. Eso es. A nivel micro son entes individuales, pero a nivel macro sus acciones están tan perfectamente sincronizadas que permiten que exista la ilusión de un individuo. Es como si cada ladrillo de un rascacielos tuviera su propio alcalde y su propia red eléctrica, pero todos hubieran acordado, sin cuestionarlo jamás, que su único objetivo en la vida es mantener el rascacielos en pie. Me encanta esa imagen. Es urbanismo llevado al extremo absoluto. Y funciona. Quiero decir, ha funcionado durante cientos de millones de años de evolución. Sin embargo, una ciudad, por muy bien organizada que esté, nunca es algo estático. Las metrópolis necesitan expandirse territorialmente. Los edificios sufren desgaste, caen, hay accidentes, hay tormentas. La vida misma. Exacto. Aquí pasamos de entender simplemente de qué estamos hechos a cómo nos mantenemos en pie a lo largo del tiempo. Y los estudios analizados introducen un concepto que resulta clave para la supervivencia. La mitosis. Un proceso fundamental, sí. Para cualquier persona, ¿eh? La idea del crecimiento es evidente. Un bebé nace pequeñito y con el paso de los años se convierte en un adulto grande. A nivel biológico, esto no es un estiramiento de la materia, o sea, no somos como un chicle. No, para nada. Y formen dos edificios completos y funcionales. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el crecimiento general a lo largo de, digamos, 15 años es un proceso paulatino. Se puede visualizar a la ciudad expandiéndose lentamente. Sí, es algo gradual. Pero el material subraya el papel de la mitosis en la reparación de daños estructurales. Y esto sí que me rompe los esquemas lógicos. Imaginemos un accidente cotidiano. Alguien está cortando verduras en la cocina y ¡zas!, se hace un tajo profundo en el dedo. Ay, qué dolor, pero sí, un ejemplo perfecto. La piel se separa, los vasos sanguíneos se rompen. En fin, hay una brecha grave en la barrera exterior de la ciudad. Según la información, las células inician la mitosis para cerrar la herida. Pero mi gran duda es puramente logística. ¿Cómo saben esos trabajadores celulares que han quedado justo en el borde del abismo que tienen que empezar a multiplicarse como locos? Lo fascinante aquí es precisamente la falta de una autoridad centralizada para crisis locales. ¿A qué te refieres? Pues en una ciudad humana, si hay un socavón enorme en la carretera, la policía llama al ayuntamiento, el ayuntamiento emite un informe, aprueba un presupuesto y semanas después, con suerte, llegan los obreros. Con mucha suerte, sí. Exacto. Pero en nuestro gran club de células no hay tiempo para burocracia. Cuando se produce el corte, la presión física cambia abruptamente y se liberan señales de socorro químico al entorno inmediato. O sea, puras alertas químicas. Sí, moléculas de alarma. Las oficinas de los directores en las células adyacentes detectan estas moléculas y así saben que sus vecinos han desaparecido. O sea, leen el daño interpretando el vacío en su propio entorno físico. No esperan a que el cerebro les mande un correo diciendo, oye, ponte a curar esto. Así es, cero burocracia. En fracciones de segundo activan sus protocolos locales de emergencia. Alucinante. Las mitocondrias de esa zona específica empiezan a quemar combustible al máximo rendimiento y las fábricas inician una división frenética. Empiezan a generar clones a un ritmo vertiginoso para rellenar el agujero desde las orillas hacia el centro de la herida. Y eso plantea el segundo enigma logístico, a mi modo de ver. Si pisan el acelerador a fondo para crear nuevas células, ¿cómo demonios saben cuándo pisar el freno? Ah, claro, porque si no, no pararían. Claro, es decir, cuando la herida se cierra, la piel queda a ras. No seguimos produciendo tejido sin control hasta tener una montaña de piel gigantesca en el dedo. La precisión para saber que la brecha ya está sellada me parece obra de ciencia ficción pura. Y es una maravilla de diseño biológico. Está basada en lo que se conoce como la inhibición por contacto. Inhibición por contacto. Suena muy técnico. Es más sencillo de lo que parece.
Cuando los nuevos obreros celulares, que van avanzando y multiplicándose desde ambos lados de la herida, finalmente se encuentran en el centro y chocan entre sí, se produce un cambio físico fundamental. Sus membranas se tocan. Exactamente. Sus membranas celulares se tocan físicamente. Ese simple contacto envía una señal mecánica y química directa a la oficina del director de cada célula, informando de que, oye, ya no hay espacio libre. Se acabó la obra. Eso es. La orden de multiplicarse se revoca instantáneamente y la mitosis se detiene. La cicatrización resulta ser una coreografía de microingenieros que saben interpretar exactamente cuándo falta material y cuándo el andamiaje está completado. Madre mía, es como si una autopista destruida se reconstruyera sola a partir de los pedazos de asfalto, de los arcenes, Tal cual. comunicándose a nivel molecular para que la línea continua quede pintada exactamente en el centro y las máquinas se apaguen justo a tiempo. Todo esto mientras quien se ha cortado el dedo se limita a ponerse una tirita, dar un grito por el dolor y seguir con su día a día. Sí, ni nos enteramos. La verdadera arquitectura de crisis la gestiona la ciudad microscópica de forma totalmente autónoma. Bien, creo que queda comprendida la mitosis. Es el mecanismo perfecto para garantizar la estabilidad, fotocopiando lo que ya funciona para mantener la ciudad intacta. Si el sistema de clonación celular es tan sumamente bueno haciendo copias exactas, ¿cómo se explica que existan diferencias entre los individuos? Quiero decir, si la biología celular dependiera únicamente de replicar moldes perfectos, el mundo estaría habitado por clones idénticos. ¿Cero diversidad? Exacto. No habría variación en la altura, en la fisonomía de las caras o en las defensas genéticas. El sistema de fotocopias tiene que tener una fuga monumental de estabilidad si queremos entender la inmensa diversidad de las especies. Y fíjate que esa fuga no es un fallo técnico. ¿No? No, es la herramienta evolutiva más potente que existe. Porque, pensémoslo bien, si todo fuera mitosis, la vida se habría estancado hace muchísimo tiempo. Para resolver este enigma biológico hay que mirar al tercer pilar que nuestras fuentes documentan a fondo. ¿Qué es la meiosis? Exacto, la meiosis. Sí, la meiosis es descrita como un proceso completamente distinto. Es la maquinaria fundacional encargada de crear células sumamente atípicas, los óvulos y los espermatozoides. Células muy especiales. Claro, porque sin la existencia y la posterior fusión de estas dos unidades especializadas, simplemente no habría punto de partida para una nueva vida en el reino animal o humano. Si conectamos esto con el panorama general, la meiosis trasciende la mera función reproductiva. Es el motor principal de innovación a nivel planetario. Me gusta esa palabra, innovación. Es que lo es. Mientras que la mitosis busca la conservación conservadora de la estructura, como hablábamos antes, la meiosis abraza y promueve un caos metódico. ¿Un caos metódico? Suena un poco contradictorio. Sí, pero los datos lo explican muy bien. Durante este proceso, la oficina del director celular hace algo verdaderamente audaz. Abre los preciados planos de construcción y los mezcla. Los revuelve todos. Tal cual. Corta, cruza y reorganiza los fragmentos de información genética antes de sellarlos en una nueva célula. Es decir, al mezclarlos garantizan que la unidad resultante no sea una simple copia aburrida, sino algo inédito en toda la historia de la biología. Algo único e irrepetible. Las fuentes recalcan que esta coctelera genética es el factor decisivo de la variedad. Es lo que asegura que cada nuevo ser vivo tenga unas cartas de navegación únicas, dotando al mundo de una complejidad infinita. Es una estrategia brillante de adaptación, la verdad. ¿En qué sentido de adaptación? Pues imaginemos que todas las ciudades biológicas compartieran exactamente el mismo plano genético. Una sola vulnerabilidad, un solo virus que afectara a una de ellas, colapsaría a toda la especie entera en cuestión de días. Ah, claro. Un efecto dominó catastrófico. Exactamente. Por lo tanto, la apuesta por la diversidad constante que ofrece la meiosis es el mejor seguro de vida a nivel global para cualquier especie. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que no se puede mirar la meiosis simplemente como un capítulo técnico de reproducción en un libro académico aburrido. Es la verdadera y absoluta raíz biológica de la individualidad. Qué buena forma de expresarlo. Es que el hecho de que nadie que camine hoy por la calle sea un duplicado exacto de alguien que vivió hace 5.000 años recae por completo en esa danza microscópica de mezcla genética. Es la firma de la singularidad, impresa desde el kilómetro cero de la existencia. Es poético incluso. Totalmente poético. Bueno,
Hasta ahora hemos analizado conceptos colosales, hemos visto cómo esta metrópolis nos proporciona nuestros cimientos físicos, hemos explorado la eficiencia implacable de la mitosis para repararnos ante desastres estructurales y la innovación continua de la meiosis para asegurar que no seamos clones andantes. Hemos cubierto mucho terreno, ¿sí? Todo esto es majestuoso, pero corremos el riesgo de que la inmersión suene a pura teoría biológica de laboratorio. Por eso resulta tan valioso cómo las fuentes aterrizan todos estos procesos en la crudeza del día a día. Nos recuerdan que las células no son andamios pasivos. Para nada. Están inmersas en un frenesí laboral constante y agotador. Es que están ejecutando funciones de altísima demanda mientras nosotros tenemos esta misma conversación. Exacto. Y la información documentada clasifica este trabajo diario en áreas muy tangibles, cosas que todos experimentamos. Por ejemplo, observemos el proceso del pensamiento humano. Interesantísimo. Cada recuerdo, cada análisis complejo, cada reacción emocional tiene lugar únicamente porque el cerebro está poblado por inmensas redes de neuronas. Y estas son células nerviosas cuya misión vital es lanzar impulsos eléctricos incesantes. Son como la red de telecomunicaciones de la ciudad. Luego analizan la respiración. Mientras alguien toma aire en un parque, células superespecializadas en el tejido pulmonar se dedican a atrapar oxígeno a destajo. Acto seguido, entregan ese cargamento a los glóbulos rojos. Que son una maravilla los glóbulos rojos. Claro, actúan como camiones de reparto recorriendo miles de kilómetros por las autopistas vasculares. Y por último, detallan algo tan terrenal como la digestión, donde legiones de células gástricas sobreviven en un entorno de ácido corrosivo increíble. Sobreviven y trabajan. Exacto. Trabajan para deconstruir un desayuno y extraer su energía oculta para el resto de la ciudad. Bueno, esto plantea una pregunta importante. Un verdadero dilema si somos rigurosos con la lógica que venimos construyendo en esta inmersión. A ver, cuéntame. Habíamos establecido que todas estas unidades forman parte del mismo gran club de células. Todas descienden de la primera división original y, en consecuencia, cada núcleo alberga exactamente los mismos planos de ADN, ¿verdad? Sí, el mismo manual en todas las oficinas. Lo hemos dejado claro. Pues ahí está el tema. Si uno observa bajo el microscopio a una neurona con su forma de árbol hiperramificado, diseñada específicamente para procesar electricidad, y luego observa un glóbulo rojo que tiene forma de disco cóncavo y viaja flotando por el torrente sanguíneo, la conclusión intuitiva es que pertenecen a planetas distintos. Visualmente no tienen nada que ver. Nada. Por no mencionar a las células que nadan en los jugos gástricos. ¿Cómo es posible que surja una especialización tan sumamente radical desde un mismo y único manual de instrucciones? Siguiendo con la metáfora urbana, es como si una persona que decide ser ingeniero tuviera que mutar su propio cuerpo físicamente hasta convertirse en una grúa de construcción de 30 metros. Vaya imagen. Y mientras tanto, otra persona que decide ser guardia de seguridad muta hasta convertirse literalmente en un muro de hormigón. La capacidad de adaptación es sencillamente asombrosa. Es que es brutal. Y esta especialización implica que el compromiso de la célula con el bien colectivo de la ciudad es absoluto. Sin reservas. Lo que nos indican estos datos es que la célula apaga enormes secciones de su propio genoma leyendo exclusivamente la página del manual que corresponde a su oficio. Exacto. Se censuran a sí mismas por el bien común. El chef de la ciudad celular no consulta jamás el manual de telecomunicaciones, a pesar de tenerlo guardado en el cajón de su propia oficina. Es la definición técnica de diferenciación celular, explicada a través de lo que podríamos llamar sacrificio. De hecho, el glóbulo rojo lleva esta lealtad colectiva al extremo más absoluto. Así, lo de perder el núcleo. Exacto. Durante su maduración, el glóbulo rojo expulsa su propia oficina del director, echa fuera su núcleo, renunciando a su capacidad de multiplicarse y de repararse, y lo hace solo para tener más espacio de carga físico en su interior, y así poder llevar más oxígeno al resto de la ciudad. Es una renuncia monumental por la eficiencia general. Sacrifica su propio futuro por el colectivo. Es un nivel de altruismo biológico increíble. Fijémonos en la escala de lo que ocurre con acciones que damos por sentadas todos los días, como el simple acto de escuchar estas palabras. Superficialmente, la experiencia es la de una mente asimilando información auditiva.
pero la realidad mecanicista bajo la piel es el trabajo en paralelo de miles de millones de especialistas. Una maquinaria inmensa. Tormentas eléctricas recorriendo las redes neuronales a toda velocidad para descifrar fonemas. Bombas cardíacas impulsando millones de discos rojos llenos de oxígeno para que esas neuronas no se asfixien en el proceso. Sí, sí. Y todo esto ocurre mientras los departamentos químicos estomacales extraen combustible para abastecer de energía las mitocondrias que sostienen todo el maldito sistema. Es abrumador. No hay un solo actor en el escenario. Hay un ecosistema completo orquestando en la penumbra el prodigio de lo que consideramos un segundo de consciencia. Un segundo, ¿ya ves? Y el mayor triunfo de la biología multicelular es lo bien que esconde todo ese enorme esfuerzo logístico. Funciona con tal suavidad, los engranajes están tan sumamente bien engrasados, que el cerebro puede dedicarse a reflexionar sobre conceptos abstractos sin tener que emitir órdenes manuales a la maquinaria gástrica sobre, no sé, cómo extraer glucosa de una tostada. Claro, no tenemos que pensar ahora voy a digerir, ahora voy a latir. El piloto automático es impecable. Una proeza de automatización, desde luego. Creo que tras este recorrido anatómico que hemos hecho, es el momento idóneo para sintetizar y armar el rompecabezas final de nuestro análisis. Me parece perfecto. Si destilamos la información esencial que hemos analizado, el documento nos entrega un mapa compuesto por 4 verdades ineludibles sobre la existencia. A ver, los 4 pilares. La primera verdad es la estructura, nuestro soporte material. Es evidente que el ser humano no sería nada sin estas unidades ocupando el espacio físico de cada órgano. Sin ladrillos no hay edificio, claro. Exacto. La segunda verdad es el trabajo incesante. Mantienen las constantes vitales a flote minuto a minuto, gracias a la labor incansable de sus organelos internos. Las pequeñas fábricas operando 24/7. La tercera es la multiplicación. El andamiaje logístico de la mitosis que nos hace crecer en tamaño, de bebés a adultos, y además actúa como un cuerpo de ingenieros de élite frente a las lesiones. La reconstrucción autónoma de las autopistas de la ciudad. Y la cuarta verdad es la reproducción y la innovación. El caos controlado de la meiosis que, como hemos visto, engendra nueva vida y asegura la variedad infinita de individuos que habitan el planeta. El motor de la diversidad. En definitiva, y para resumir todo el documento, todo recae en que son el motor principal, la central de mando y la estructura básica de la vida. ¿Podríamos decir que es el principio integrador de la biología? Absolutamente toda la complejidad de la flora y la fauna que observamos a diario es únicamente el resultado de esta colaboración microscópica, que ha perfeccionado su urbanismo interno a lo largo de eones de evolución. Y es precisamente esa idea de colaboración impecable la que nos deja una última arista que contemplar. Un escenario hipotético que, bueno, aunque queda flotando un poco entre los márgenes de nuestros datos, resulta inevitable de formular una vez que se entiende el peso de la autonomía celular. A ver, ¿a qué escenario te refieres? Se ha descrito al cuerpo como una metrópolis de billones de habitantes, donde los directores locales, los ingenieros y las fuerzas de seguridad operan con una comunicación impecable, cediendo siempre su individualidad en pos del organismo. Sí, el altruismo del glóbulo rojo y todo eso. Pero, a sabiendas de que cada una de estas unidades es técnicamente autosuficiente, que posee sus propias fuentes de energía y su propia caja fuerte genética intacta, cabe preguntarse qué pasaría en los callejones más oscuros de esa metrópolis si la comunicación colapsara repentinamente. Uf, vale, ya veo por dónde vas. ¿Qué sucedería si un grupo de esos diminutos obreros, guiados de pronto por su autonomía original, decidiera ignorar las órdenes del plano maestro, cortar los canales de comunicación y empezar a multiplicarse únicamente para su propio beneficio territorial, sin importarles destruir el resto de la ciudad en el proceso? Es un pensamiento que hiela la sangre, la verdad. Y subraya de manera brutal lo absolutamente frágil, preciso y milagroso que es el equilibrio de esa inmensa comunidad en la que habitamos día a día. Totalmente. Nos hace valorar la salud desde una perspectiva de ingeniería microscópica. Exacto. Bueno, agradecemos enormemente el tiempo, la atención y la curiosidad dedicados a nuestra exploración de hoy. Sumergirse en estas complejas mecánicas microscópicas cambia de forma drástica la manera de interactuar con la realidad cotidiana. Te cambia las gafas, como decías al principio. Eso es. Cabe recordar que, la próxima vez que el reflejo devuelva la mirada desde el otro lado del espejo, no se está contemplando la silueta aburrida de un individuo. ¿Qué va? Se está presenciando la silenciosa obra maestra de billones de trabajadores incansables. Hasta la próxima inmersión.